Estamos en uno de los momentos del SOFA que más relevancia tienen en toda la convención. Obviamente los juegos de rol no podían faltar en una feria como esta. Primero que todo, bienvenido Camilo a nuestro canal y cuéntanos primero qué es Rol en Casa, para todos los que no conocemos sobre este mundo del roleo. Vale, muchas gracias por la invitación, por la charla. Rol en Casa es una comunidad de países hispanohablantes en torno a los juegos de rol. Como comunidad básicamente jugamos rol, pero también hacemos vínculos, amistades, tenemos un lugar donde todos nos cuidamos y principalmente son juegos de rol en español. O sea, buscamos pues claramente que la gente en cualquier lugar donde se habla español pueda jugar desde que tenga una conexión a internet. Y más o menos cómo arrancó esta idea, de cuál fue el detonante de este proyecto. Claramente la pandemia nos encerró, pero digamos que Rol en Casa su nombre es bastante literal a lo que yo quiero que pase acá, y es que uno juega rol en su casa con personas a las que uno quiere, con las personas en las que uno confía. Tú llevas a tus amigos a jugar, pasan un momento muy ameno y rara vez la pasas mal, ¿sí? Rara vez vas a llevar a alguien que haga que se sientan incómodos los demás. Casi nunca pasa. Eso es lo que tradujimos hacia el mundo digital. Comienza pandemia, comienzan las cuarentenas, nos encierran y pues claramente uno cómo va a jugar rol, cómo va a invitar a los amigos, no va a haber forma. Entonces empecé a construir una comunidad, empecé a crear el Discord, a llamar gente, principalmente llegaron gente de México, no mentiras, primero Argentina y luego gente de México. La gente estaba en la misma dinámica. Quiero jugar, quiero conocer otras personas y quiero armar mesas. Y además pasaba mucho que a veces, y es lo que le pasa al rolero tradicional, los amigos no pueden. ¿Sí? Uno quiere jugar, entonces dos pueden, los otros tres no, cuando los otros tres pueden, el otro no. En cambio acá es muy fácil que te puedas tener alguien en Chile que tiene tiempo cuando tú puedes, alguien en Argentina que tiene tiempo cuando puedes y hasta alguien en España. Entonces es mucho más fácil organizar partidas así. ¿Cómo nació todo este amor por el roleo por parte de Camilo? ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo descubrió el roleo y cómo terminó siendo uno de los, yo creo que uno de los principales roleadores de Colombia? Pues comienza hace mucho tiempo, ya como más de 23 años, en el colegio. Un amigo llegó algún día, digamos que uno cuando es ñoño, entonces nos gustaban cosas muy similares respecto a películas, pero él llegó y nos contó sobre Calabozos y Dragones, y llegó con unas fotocopias, ni siquiera teníamos los libros en ese momento, tenía yo 9 años, tal vez 10 máximo, y nos contó y jugamos una partida bastante ridícula en ese momento, comenzamos allí, y ahí nos enganchamos. Mentiras, yo tendría 13 años, que para ese momento. Y comencé jugando, pero a diferencia, digamos, de muchos narradores que les tocó narrar porque no había narradores, mi amigo sí estaba narrando, pero él me regaló unas fotocopias y me dijo, léetelas a ver si te narras algo más. Y era Ravenloft, es un juego de fantasía oscura, es un juego de fantasía medieval oscura, y me encantó, entonces empecé a narrar, entonces nos tornábamos narrada y narrada, y ahí fue que comenzamos. Obviamente este es un mundo totalmente completo, casi que el cinematográfico, que las personas inventan historias y cada uno hace parte de ellas, un poco también como los videojuegos, pero ¿cuáles son los principales juegos de rol con los que normalmente las personas inician o mejor dicho en el metal, el Iron Maiden o el Metallica de los juegos de rol? Entonces, ¿cuáles son esos? Claro, el más conocido es Calabozos y Dragones. Dungeons and Dragons tuvo un gran auge principalmente por Stranger Things, series como Big Bang Theory que los muestran, e incluso en Gumball juegan Calabozos y Dragones. Así que es un juego que tiene alta penetración, en Community también juegan. Paralelo a esto, digamos que hay un juego que tiene mucha apertura por el tema, que son los de Mundo de Tinieblas o World of Darkness, que ahí está Vampiro, Hombre Lobo, Mago, porque son juegos que también tienen una referencia, digamos, cultural muy fuerte. Yo diría que esos son los dos juegos como más conocidos, pero claramente ahorita tenemos cada vez más oferta y se van conociendo más. Tenemos juegos como Pathfinder, que es una versión muy similar a Calabozos y Dragones, pero es como una alternativa a ellos.
tenemos juegos que se llaman PBTAs, que son juegos como más narrativos que también están creciendo muchísimo. Pero sí, te diría que esos dos son como que las personas los van a conocer. La llamada de Tulu también está allí, o sea, juegos que de pronto por tradición literaria o por la parte, llamémosla pop televisiva, toman mucha auge. Normalmente se toman los juegos de rol, historias narrativas, ¿cuánto a libros? ¿O suele tomarse de películas, de cómics, de mangas? No sé, ¿cuál es la principal fuente de inspiración del roleo? Pues el rol se nutre de todo realmente. Es una de las cosas que me gusta mucho decirle a la gente en la comunidad. Yo trato de hacerle charlas y me gusta mucho la parte narrativa. Los juegos de rol yo creo que nacen cuando las personas que los escriben los hacen, nacen de un gusto literario. ¿Sí? Uno puede referenciarse a la obra de Tolkien y decir, esto es un juego de rol. De acá, de hecho, uno puede pensar que Calabozos y Dragones en su primera edición nació a partir de un gusto sobre la obra de Tolkien porque hay similaridades muy claras. Pero todos los juegos tienen esta parte para nutrirse. Yo, por ejemplo, cuando hago charlas, hablo mucho del paralelo cinematográfico con una partida de rol. Una partida de rol one shot, que es una partida autoconclusiva de 3 horas, es como verte una película. No necesitas una segunda parte, ya comenzó, terminó y ahí está. Una partida de campaña que vas a jugar cada cierto tiempo es como verte una serie y puede tener temporadas o puede terminar en la primera. Y todo esto te va nutriendo. Entonces, si tienes un juego de rol que es del espacio, pues te vas a ver Star Wars, te vas a ver Star Trek o vas a ver The Expanse y ahí tienes referencias, puedes leer literatura de sci-fi. Si tienes un juego de piratas, entonces te ves Black Sails, te ves Piratas del Caribe y ahí tienes otro montón. O literatura, el manga, el anime, todo eso te va llenando de historias también para contar. Este es un canal dedicado al terror y pues como todos somos ñoños aquí, tanto en el terror como en los cómics como en el rol, un juego de rol que se enfoque más en el terror, yo creería que ¿cuál es el más terrorífico que haya jugado o que le recomiende a todas las personas como que tengan como esa curiosidad de asustarse? ¿Cuál es el que tiene que recomendar sí o sí? Bien, te doy una recomendación y te cuento un poquito también del Festival del Horror además. Sí. Me encantan los juegos de terror, de horror porque es muy difícil evocar ese sentimiento en un jugador y como narrador es súper exigente. Para mí personalmente el que más me gusta se llama Cult, especialmente la última edición que se llama Cult Divinity Lost o Divinidad Perdida. Es un juego que realmente te pone como a trastocar ciertos valores, ciertas cosas dentro de lo que es el terror, dentro de la tensión. Para mí el terror tiene que darte un poquito como de náuseas, tiene que llegar a asquearte un poco como para que uno sienta que te están sacando de tu zona de confort. Y es un juego que te puede permitir eso. Es un juego que se humaniza, que te pone en un contexto muy cotidiano, entonces a veces incluso uno tiene como que tomar un descanso porque la tensión es tan alta que es como ponerle pausa a la película que te tiene hacia el borde. Eso pasa con Cult, eso es lo que me gusta mucho. Lo puedes llevar a un terreno más paranormal porque tiene toda la cuestión de que el mundo tiene como una realidad y se empieza a rasgar esta realidad, una ilusión y se empieza a rasgar y resulta que existen criaturas más allá. Pero incluso una partida que llegué a narrarme improvisada total, lo hice como terror japonés, entonces era un terror psicológico. Y al terminar la partida toda la mesa se quedó una hora más, imagínate, eran las 3 de la mañana cuando terminamos, eran las 5 de la mañana para 2 jugadores que están en Argentina y nos quedamos una hora más hablando porque no quieren irse a dormir porque dijeron es que quedamos como con este tema de la tensión que estoy solo, estoy sola, no quiero salir, no sé qué, entonces fue muy divertido. Y de ahí nace esto que se llama el Festival del Horror, que es el primer festival de países hispanohablantes en torno a juegos de terror y horror. Este es del 28 al 31 de octubre, completamente online, completamente gratis, narradores de España, Argentina, México, Chile, Bolivia, Venezuela. La inscripción de jugadores ya está, completamente gratis también. Y justamente es para que la gente vaya y se divierta con juegos exclusivos de terror y de horror. Todo esto del rol es algo que pues para muchos es muy ajeno a su día a día. Y quiero preguntarle qué tan difícil es ser narrador o qué se necesita para entrar a narrar, o si es mejor entrar primero como jugador y después narrar, o animarse a escribir una historia. ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo principal que debe tener un roleador? Ahí lo que yo te digo no va a representar a la comunidad rolera porque yo realmente voy un poquito en contra de que te tengas que saber todos los libros para narrar. Para narrar necesitas tener ganas e imaginación y creo que todos lo tenemos en cierta manera. Hay un proceso de confianza, de autoconfianza y es difícil, pero créeme que cuando estés con amigos y es parte de lo que hacemos en Rol en Casa, vas a sentirte libre para narrar.
Principalmente que haya un tema que te apasione. ¿Sí? Uno puede narrar de algo que a uno le gusta. Hay chicos nuevos que llegan que son súper fans de ciertos animes y me cuentan, no, es que a mí me gusta esto. Y yo le digo, eso lo puedes convertir en una historia de rol. Hay juegos de rol que te permiten aprender muy rápidamente y por eso digo que el más conocido es Calabozos y Dragones, pero hay muchísimos para poder aprender. Y digamos, yo digo, no, yo quiero esta serie y me gustaría adaptarla a un juego de rol, lo puedes hacer. Entonces, principalmente para comenzar es tener algo que te apasione, porque se va a notar muchísimo en la historia y te vas a divertir un montón. Lo segundo, que conozcas de ese tema. No tienes que conocer las reglas, sino del tema, ¿sí? Porque a veces uno dice, no, me gustan los piratas. Bueno, ¿qué tipo de navíos vas a hacer? ¿Qué tipo de no sé qué? ¿Cómo se llamaría esta parte del barco? Sí. No es que no te la tengas que saber, pero le va a dar un mayor nivel de inversión, decirle proa o decir la popa en lugar de están en esta parte y imaginarte que un barco es así de chiquito cuando pueden haber galeones, entonces ese tipo de cosas te van a servir. Y ya después empiezas a leértelo, cuando te enganches ya empiezas a leer los libros, eso yo creo que se va dando paulatinamente y es la misma cosa que para jugar, no necesitas todas las reglas. Es solo pasión y gusto. Bien. Invitadísimos pues al evento de Rol en Casa, búsquenlos en Instagram, en Facebook, en YouTube también tienen muchísimos tutoriales y videos que están dedicados a esto. Y no sé, extiéndales una invitación para que las personas que nos están viendo y que les gusta el terror descubran un poco más del rol. Claro, no, pues pueden seguirnos en las redes, claramente tiene una comunidad dedicada. Es muy chévere porque van a tener además voces de otros lugares, los acentos te ayudan a nutrir tu rol también, la forma en que narra una persona en España es tan increíble que te va a dar muchas herramientas la gente que narra en Argentina, entonces únanse. En YouTube claramente tengo unos videos incluso de cómo narrar horror y cómo generar esto, y durante el festival voy a subir unos videos que estamos haciendo con gente especializada incluso de cine de terror para darles herramientas para este tipo de juegos, entonces estén pendientes de todo lo que viene también en Rol en Casa. Entonces, súper invitados, sigan a Camilo en Rol en Casa en todos lados y muchísimas gracias por darnos esas pequeñas palabras y yo creo que de una nos metemos a jugar y a darle un rato al roleo y muchísimas gracias. Eso, no de una. Muy gracias a ustedes. Gracias. Después de una larga jugada de rol de Calabozos y Dragones y de descubrir las diferentes colecciones que tenía Patricia de Mundo Coleccionista, nos despedimos de este video, nos veremos en el próximo Sopa, tal vez son más entrevistas y los invito a seguir tanto al canal de rol como el canal de coleccionismo, se los aseguro que no se van a arrepentir. Y muchísimas gracias por ver este video. No olviden suscribirse, activar la campana y compartirle este canal a algún amigo o alguna amiga que les guste el terror. Mi nombre es Andrés Quintana, esto es Juego Filo y nos vemos en la oscuridad.